Hola queridos hermanos, hermanas, saludos, paz y bien. Yo soy Fray Javier Garza, soy franciscano capuchino en la custodia de aquí del norte de México. Soy orgullosamente regiomontano, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tengo actualmente 35 años y pertenezco a la Orden Franciscano Capuchino desde hace 12 años. Actualmente estoy trabajando como vicario en la parroquia Santísima Trinidad en Juárez, Nuevo León, aquí en la Arquidiócesis de Monterrey. Tengo apenas 1 año y medio de haber sido ordenado sacerdote. Y hoy quisiera compartirte algunas cosas acerca del término de la vocación. Muchos jóvenes nos enviaron muchas preguntas que tienen que ver mucho con la cuestión de la vocación. Entonces vamos a responder las preguntas, no tanto como conceptos, digamos así, aprendidos, sino más bien a base de la experiencia, ¿no? Yo quiero compartirles también en las preguntas mi respuesta, que también sea a base de mi experiencia, de lo que ha sido para mí, sobre todo este tema de la vocación. La primera pregunta que nos envían es: ¿qué es la vocación? La vocación, hay que tener en claro que la vocación es, como su término lo dice, vocación significa una llamada, es decir, viene del vocare, que significa llamar. Entonces, una vocación es sentirte llamado. Y cuando uno se siente llamado, hay que reconocer que la llamada no proviene de la nada, sino que de la llamada proviene precisamente de Dios, que es la segunda pregunta que tengo aquí. ¿Quién te da la vocación? Pues la vocación nos la da Dios. La vocación viene desde el fondo de nuestro corazón. Ahí en el corazón, en nuestro interior, se descubre la llamada. Sí tendrá que ver con aptitudes, sí tendrá que ver con carisma, sí tendrá que ver digamos, con la personalidad de cada uno, pero hay algo mucho más profundo en la vocación, que es la llamada de Dios. Y la vocación se descubre principalmente yendo a nuestro interior, es decir, qué quiere Dios de mi vida y qué quiero yo de mi vida. Y entonces empezar un discernimiento para descubrir cuál es mi vocación, es decir, a dónde me siento llamado. La tercera pregunta es: ¿todos tenemos una vocación o solo los padres y las monjitas? Esto es algo bien importante, porque podemos tener vocación a la vida religiosa, a la vida monacal, podemos tener vocación a la vida sacerdotal, podemos tener vocación a la soltería y, muy importante, la vocación al matrimonio. Hoy en día es muy importante esta vocación porque de ahí provienen las demás vocaciones, de la familia, de este núcleo familiar. Uno descubre también su propia vocación. Entonces, la vocación, a veces cuando escuchamos vocación nos vamos directamente con monjitas, con padrecitos, con religiosos. Y no necesariamente. La vocación es, como decía ahorita, algo que se descubre, pero yo puedo descubrir que tengo una vocación al matrimonio, que quiero compartir mi vida con una persona, que quiero educar a los hijos y que quiero formar una familia. Y entonces yo me siento pleno así. Puedo descubrir también que quiero tener un corazón dedicado al servicio de la iglesia en una vocación religiosa específica, franciscana, benedictina, carmelita, jesuita, ¿no? O puedo descubrir también que tengo una vocación al sacerdocio y que quiero ser sacerdote, ¿no? Que somos hombres, podemos descubrir que queremos ser sacerdotes y entonces, pues respondo a esa llamada de Dios, pero no solo la vocación tiene que ver con padres y con monjitas. Esa es la respuesta. Otra pregunta que nos hacen es: ¿cuáles son los pasos correctos para realizar un proceso de discernimiento? No hay digamos, un itinerario, así estrictamente hablando, por ley, que digamos, haciendo esto, uno discierne su vocación. Pero lo que sí es importante es que a la hora de discernir, uno tiene necesariamente que escuchar su corazón, escuchar a Dios y escuchar a la comunidad. Esta ha sido mi experiencia a la hora de discernir mi vocación. Y a la hora de discernir muchas cosas, no solamente la vocación. Uno tiene que poner, digamos, mucha atención en escuchar su corazón, en escuchar a Dios y en escuchar a la comunidad. Ese es un buen paso que yo doy para poder discernir, digamos, mejor nuestra vocación. Serían como algunos tips que yo daría de la vocación, sería eso.
¿O cómo escucharse a uno mismo? Bueno, pues haciendo silencio, meditando, ¿no? Haciendo obras de caridad, ¿no? Estando, digamos, un tiempo a solas, uno puede escuchar su corazón. ¿Cómo escuchar a Dios? Indiscutiblemente a través de la palabra de Dios, haciendo lección divina, practicando los sacramentos, ¿no? Haciendo oración, dialogando con Dios. ¿Y cómo escuchar a la comunidad? Pues vamos viendo la comunidad parroquial, vamos viendo la familia, vamos viendo, no sé, los vecinos, los amigos, y ahí podemos ir descubriendo también, ¿no? Podemos ir descubriendo la voluntad de Dios, discerniendo mi vocación. Entonces son algunos tips que yo doy así a manera general de cómo poder ir haciendo nuestro proceso de discernimiento. Claro que también hay muchísimas órdenes religiosas, la mayoría, y también seminarios diocesanos, como aquí el Seminario de Monterrey, que tienen los procesos vocacionales, ¿verdad? Que ayudan a uno a discernir su vocación. Está el centro vocacional en la Arquidiócesis de Monterrey, que durante un periodo de un año uno va viendo diferentes temas, lo van acompañando, algún sacerdote va, digamos, acompañando ese proceso de discernimiento. Las comunidades religiosas en la que yo pertenezco, franciscanos capuchinos, pues también el proceso es de un año, vamos teniendo temarios, vamos acompañando junto con el joven, ¿verdad? Para que vaya dando una respuesta a su vocación, ¿no? Al llamado de Dios. También puede ser un tip válido. Además de la oración, mencionan alguna otra recomendación para el proceso de discernimiento. Pues bueno, son estas que les acabo de, de nombrar. La oración personal y también, digamos, el poder discernir con la comunidad. Aparte del proceso de formación y de la oración, perdón, que me mencionan aquí, que cuáles algunas otras recomendaciones. Pues bueno, que tengan un corazón dispuesto. Yo creo que la recomendación más válida y más viable es que haya en nuestro corazón un corazón abierto, dispuesto y con esa disponibilidad, vaya, de querer responder con generosidad. Y es que de repente nos dicen, o he escuchado por ahí, perdón, no hay vocaciones, pidámosle a Dios por las vocaciones. Más que pedirle a Dios por las vocaciones, hay que pedirle porque los jóvenes respondan con generosidad, porque Dios siempre llama. Yo no creo que Dios este año no llame a nadie. No, 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 Dios siempre llama, hay que tenerlo claro. Somos nosotros los que a veces poco generosos queremos responder. No respondemos a las llamadas de Dios por miedo, por el que dirán, porque no me atrevo, ¿no? Porque ahorita no, por mi familia, por mis amigos, por proyectos personales. Entonces a veces somos los jóvenes los que no queremos responder con generosidad a la llamada de Dios y hay que estar atentos a la llamada de Dios. Hay que pedirle a Dios que haga que los jóvenes, que los jóvenes tengan un corazón dispuesto para poder responder con generosidad. Otra pregunta que nos hacen aquí es ¿cómo se está seguro o saber que estás correcto de que esa es tu vocación y no otra? Este punto es importantísimo porque a veces creemos que la vocación va unida a no tener problemas, a no pasarla mal, a no tener dificultades. Entonces, si tengo dificultades, si tengo problemas, si batallo mucho, entonces no es mi vocación. Ojo, esto es un completo error. El criterio de gustar, el criterio de no tener problemas, de no tener dificultades, ese no es criterio de discernimiento, porque podemos equivocarnos. Una cosa es tener dificultades y una cosa es tener dudas. A veces las dificultades se convierten en dudas y aquí es donde vienen los problemas. A la primera de dificultad digo no tengo vocación y no es así, porque cualquier vocación tiene sus retos y sus dificultades. Si yo me caso, obviamente voy a tener dificultades, voy a tener retos, no sé cómo ser papá, no sé cómo ser esposo, voy aprendiendo. Conozco situaciones de mi pareja que no conocía, vamos enfrentándonos a los retos matrimoniales. Si yo decido la vida religiosa, también voy descubriendo cómo es vivir en fraternidad, en comunidad, voy descubriendo a mi hermano, aceptarlo con sus dones, con sus limitaciones, con sus pecados, aceptarme a mí también para poder aceptar a los demás. Hay dificultades en el camino y esto no quiere decir que no tenga vocación.
sino más bien que tengo que aprender porque vamos caminando y tenemos que aprender en este proceso de camino. Entonces, yo creo que más bien aprender ahí a aceptar, a estar abiertos, a estar dispuestos, a discernir siempre, porque el discernimiento es siempre, muchachos o muchachas. No es que hoy me decido y ya. Se responde todos los días. A cualquier vocación que respondas, la respuesta generosa tiene que ser una respuesta todos los días. Y ojo, a veces cuesta mucho más que otros días, ¿no? A veces sí. Entonces, ¿cómo estar seguro? Yo pienso que eso se realiza a través de nuestro interior, nuestra relación personal con Dios, nuestras ganas de querer seguir respondiendo con generosidad a la llamada de Dios, viviendo una vida coherente con lo que yo he optado y decidido para mi vida, es decir, respondiendo a Dios o al compromiso que me haya dado. Entonces, así solamente uno puede responder desde el fondo de su corazón si realmente está siendo pleno con lo que hace o no está siendo pleno con lo que hace. Lo difícil, diría yo, lo complicado es que a veces pensamos que responder a una vocación es no tener problemas o no tener dificultades, y esto es, digamos, lo que hay que aprender primero. Otra pregunta es cómo diferenciar lo que quiero yo con la voluntad de Dios. Bueno, esto es algo que hay que aprender y hay que hacer siempre, que es el discernimiento de espíritus. ¿Quién puede discernir? ¿Quién puede discernir? ¿Quién puede hacer discernimiento en la vida? Todos. Pero el discernimiento se hace con aquella persona que realmente tiene una relación personal e íntima con Dios. Y ese es el problema. A veces queremos discernir nosotros mismos con herramientas muy humanas. Y es válido, se vale, pero el discernimiento, esta pregunta que me hacen de si es voluntad de Dios o es voluntad mía, entonces entra realmente la relación personal con Dios en esa respuesta, ¿no? Entonces, el discernimiento, pues bueno, tu vida personal, tu vida de intimidad, tu relación con Dios se tiene que ver reflejada en tu día a día. Un criterio para mí válido, muy válido, que me ha ayudado mucho en mi proceso vocacional, en mi proceso de vida y en mi proceso de día a día, del caminar día a día a lo que Dios me va presentando, yo creo que es la paz en mi corazón, la paz en ese momento específico, a pesar de la dificultad, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, para mí es un criterio que es voluntad de Dios, porque en medio de la tormenta puedo tener paz y entonces para mí eso es una llamada de Dios, es algo que es voluntad de Dios, aunque como les digo, esté viviendo momentos difíciles, porque a veces pensamos que sentir bonito, eso es de Dios. También, pero no necesariamente tiene que ser así. Pudiéramos estar viviendo un momento tormentoso o pudiera estar haciendo algún trabajo que me han pedido que no necesariamente es el que yo quiero, pero hay paz en el corazón, hay una, digamos, libertad para responder con generosidad a eso, y eso yo creo que es un criterio de que es voluntad de Dios en la vida. Otra pregunta es, ¿qué pasa si cuando acabo un proceso de discernimiento aún no logro discernir sobre mi vocación? Híjole, aguas, porque nos ha pasado, he trabajado en la pastoral vocacional, he acompañado jóvenes en su proceso de discernimiento y acaban el proceso y empiezan muy fervorosos y acaban el proceso y entonces viene esta pregunta, híjole, todavía no estoy preparado. Y yo siempre les respondo, es que nunca vas a estar preparado, porque siempre vamos a tenerle miedo a lo desconocido y siempre vamos a tener miedo a lo que hagamos, a lo nuevo que emprendamos. Entonces, hay que poder discernir bien, otra vez la palabra discernimiento viene, de poder responder con generosidad aquí y ahora. Porque a veces aplazamos nuestras respuestas, no principalmente porque no me sienta seguro, sino porque tengo miedo. O sea, tengo miedo a responder, tengo miedo al qué pasará, le tengo miedo al futuro. Y en el fondo de nuestro corazón tenemos que responder y dar una respuesta generosa
para poder ir descubriendo la llamada de Dios en mi vida, aún así con miedo, ¿no? Iremos confiando realmente en Dios. Todos tenemos miedo. Miren, pueden preguntar a los recién casados, a los recién postulantes que ingresan a la vida religiosa, a los seminaristas que entran al curso introductorio, y todos en algún momento de nuestra vocación específica sentimos temor. Pero ¿dónde dejamos la confianza? ¿Dónde dejamos esa confianza en Dios para poder responder con generosidad? Dios nos acompaña. Dios acompaña y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Yo me siento confiado en que Dios va a acompañarme. Al final de cuentas, este es el Dios de Jesucristo, ese es el Dios encarnado, el Dios que se hace en medio de su pueblo y que camina conmigo, que me acompaña. Esta es la confianza que a veces, creo yo, nos hace muchísima falta al inicio cuando respondemos a nuestra vocación. Sentirnos realmente acompañados. Por eso podemos hacer el discernimiento vocacional y al final del discernimiento, cuando es el retiro de la opción, cuando es ya entregar la papelería, se llegó la fecha de decir sí o no, ahí es donde vienen los problemas y las dificultades, porque a veces digo, no, otro año, ¿no? Es válido cuando, por ejemplo, un ejemplo muy claro pudiera ser cuando un joven, ¿no? Está terminando su carrera y su proceso vocacional, pero le falta titularse y a veces dicen, bueno, pues me espero un año para la titulación, o está por terminar la preparatoria y se espera un año para terminarla. Válido, 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 pero eso solamente lo reconoce uno, o sea, solamente uno sabe si realmente es por eso o realmente es porque, pues, bueno, queremos hacernos patos otro año porque nuestros miedos han crecido y entonces, pues, bueno, hay que responder con generosidad, muchachos. Y esto a veces es complicado, es difícil. Entiendo perfectamente porque pasé por eso, ¿no? Cuando la familia, cuando los amigos, cuando los hermanos no apoyan, es sumamente complicado. Pero tenemos que poner todas nuestras confianzas en Dios. ¿Cómo se puede sentir un primer llamado a la vocación consagrada? Ya, el que hizo esta pregunta tiene vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada. Porque así se puede sentir de muchas maneras, o sea, puedes tener esa emoción del espíritu, puede digamos, emocionarte, puedes inclusive pensar, meditar, verte en esa congregación religiosa, causarte alegría, querer visitarlos, querer investigar sobre el santo, la santa. Si eres hombre, pues a lo mejor te has visualizado siendo sacerdote con temor y temblor y todo lo que tú quieras, pero te visualizas acompañando al pueblo de Dios así. Pues bueno, así se puede ir dando, ¿verdad? Si haces preguntas acerca de la vida consagrada y te interesa saber mucho acerca de la vida consagrada, muy probablemente pudieras tener inquietud. Ya es una inquietud, por eso haces preguntas, ¿no? Entonces, así les digo. Otro, ¿cómo decidirse, perdón, a qué congregación entrar después de saber que uno está llamado a la vida consagrada? O sea, ya descubriste que quieres ser un religioso, que quieres pertenecer a la vida religiosa. Punto número 1. 2, esta pregunta, ¿cómo decidirse a cuál? Hay carismas dentro de la iglesia. El carisma es esta, digamos, moción que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, esta riqueza de carismas, que pues cada congregación o cada orden religiosa tiene su propio carisma y que sirve de manera diferente a la iglesia. Pues yo diría que uno es donde te sientes llamado, o sea, donde te sientas, pero también vale la pena investigar sobre los carismas de un monje, de un fraile, el carisma sacerdotal, digamos, el carisma de un sacerdote diocesano, la vida monástica, la vida religiosa activa, la vida contemplativa. Tenemos que ir conociendo. Yo creo que conocer es lo más importante para poder discernir a qué me siento llamado. ¿A dónde me siento llamado? Pues bueno, eso es algo que también tendría que, otra vez esta palabra, discernirse. Es decir, ver, poner
nuestra oración, nuestra relación personal con Dios para preguntarle a Dios, bueno, ¿dónde quieres que te sirva? Si siento la vida consagrada, como dice esta pregunta, pues ¿en qué carisma? ¿No? ¿En qué carisma? Otra, ¿cuáles son esas emociones, dice así, que el Espíritu Santo provoca en nosotros, que nos dan una pista de que por ahí va mi camino? Esta es muy buena, porque es justamente lo que acabo de decir, esa emoción del Espíritu que se siente, ¿no? ¿Cuáles son esas emociones? Una, y ya lo había repetido, ya lo había dicho ahorita al principio, es la paz. Para mí, una cosa grata, una cosa donde se manifiesta mucho la voluntad de Dios es la paz. Es la paz del corazón. O sea, la paz en el momento es algo que a mí no me hace dudar que viene de Dios, ¿no? Pero algunos sienten emoción, algunos sienten, digamos, cosquilleo. Y es que es como cuando te enamoras, ¿no? De una persona, eres novio, novia de una persona, y entonces, digamos, sientes ese cosquilleo, mariposeo en el estómago, tienes necesidad de estar, tienes necesidad de conocer, tienes necesidad de amar. Eso para mí es una emoción del espíritu, no es algo que el espíritu va. Pero hay que discernir, hay que discernir. ¿Qué miedos puede haber antes de decidir que sí y cómo se superan? El temor es algo que nos acompaña, pero también Jesús nos lo dice muchas veces, no tengan miedo. Y el no tengan miedo va unido a la confianza de que Dios nos acompaña. Así se supera. Se supera precisamente confiando en que Dios nos acompaña. Así se supera el miedo, ¿no? Y puede haber muchos temores, puede haber temores a dejar la familia, puede haber temores a, digamos, no terminar mi carrera, es decir, suspender lo que estoy haciendo. Puede haber también temores a cambiar los planes. Habemos muchos que somos muy organizados, que tenemos así como los planes muy específicos de lo que queremos, ya sea corto, mediano o largo plazo, y nos cuesta muchísimo trabajo a veces descubrir que Dios quiere otra cosa para ti. Ese es un temor, nos da miedo, o sea, nos da miedo romper esquemas, o sea, nos da miedo a veces, pues sí, esto es lo que yo tenía planeado y lo que yo quería, pero Dios me está proponiendo esta otra cosa, entonces, híjole, ese es un temor también grande en la vida. Otro temor, y yo creo que todos lo hemos sentido, y si descubro que no, ¿qué? Eso es algo que todo el mundo yo creo que ha sentido y que sentimos al principio de responder a la vida religiosa, porque a veces decimos, y si persevero 2, 3, 4 años y luego descubro que ya no, ¿qué va a pasar? Después ya tengo, no sé, 30 y tantos. Muchachos, yo creo que nadie responde diciendo ahorita sí, mañana no. La posibilidad está, pero cuando uno emprende y confía en Dios y uno va descubriendo la plenitud de su vida, uno sigue respondiendo con generosidad, pase lo que pase. O sea, se llama fidelidad. Se llama fidelidad al proyecto. Y yo creo que de eso hay que aprender mucho, porque siempre dejamos los proyectos a medias. Por eso hay mucho divorcio, por eso hay mucha salida de la vida religiosa, por eso hay mucho discernimiento, y a veces lo hacemos mal y dejamos todo a medias. Y decimos ahorita sí, pero mañana no. Y yo creo que por eso también las etapas de formación son distintas. Por eso el noviazgo tiene esa etapa de noviazgo, por eso la vida religiosa tiene esa etapa de formación inicial, por eso la vida diocesana tiene, digamos, el preseminario, el seminario y todo eso, ¿no? Que va acompañando a la formación del corazón, de lo humano y de lo espiritual, para poder dar una respuesta libre y generosa, comprometida, ¿no? En fidelidad a lo que hemos discernido. Entonces es importante que abramos nuestro corazón a la formación, pero pues, pueden acompañar muchísimos miedos, ¿eh? Y los miedos van cambiando, pero también la seguridad de que Dios nos acompaña se hace más fuerte cada vez.
¿Nos pueden platicar un poco del discernimiento vocacional de algún personaje bíblico? Pues hay muchísimos discernimientos de algún personaje bíblico. Uno muy conocido, pues es, eh, me gusta muchísimo el de Zaqueo, me gusta muchísimo el de Mateo, la llamada de los primeros discípulos. Puedes ir viendo ahí signos de cómo dejan todo, de cómo confían, de cómo reciben instrucciones. Eso es bien interesante. Pueden ahí, digamos, meditar, hacer una lección divina acerca de la llamada. Pues también la vocación de Jeremías, la vocación de Moisés, todos estos personajes bíblicos que de alguna manera puedes buscar signos comunes en ellos y ayuda muchísimo a nuestro discernimiento, ayuda mucho a nuestro discernimiento porque podemos leernos en la palabra de Dios y eso es bien importante. Leer la palabra y leernos en la palabra de Dios, descubrir la llamada de Dios acompañándonos de su palabra. ¿Qué hacer cuando mi familia opina contrario a lo que creo que es mi vocación? Híjole, el primer problema a veces para muchos, en lo personal así fue, es la familia. Porque a veces la familia no va a aceptar la vocación porque ellos pues tienen unas expectativas para sus hijos que muchas veces pues los hijos damos no contra, sino pues manifestamos otra vocación y para los papás siempre es un reto. ¿Qué hacer? Dialogar. Dialogar y dejar que Dios haga su trabajo y nosotros responder con generosidad a la llamada de Dios. Mira, si eres papá y mamá, yo te recomiendo, papá y mamá, ustedes ya descubrieron su vocación, ustedes respondieron con generosidad, formaron una familia hermosa, han educado a sus hijos. Si eres hijo, te corresponde ver que papá y mamá también ya siguieron ese camino y que el tuyo es muy tuyo y que tú tienes que responder a tu vocación, a tu llamada, ¿ok? Podrán los padres no entenderlo al principio, pero yo te aseguro que conforme vamos respondiendo, van entendiendo. Porque así como para uno es un proceso descubrir su vocación, yo creo que también para los papás es un proceso aceptarlo, ¿eh? Y entonces uno está en formación inicial, pero los padres también se están formando, porque los padres también abren su corazón a la confianza en Dios, también está ese momento de por qué yo, por qué mi hijo, también está ese momento de aceptación, de Dios, esto es lo que quieres, va, venga, lo acepto. También está el momento de apertura. O sea, la familia también vive estos momentos gratos y de gracia, porque son momentos llenos de gracia. Podrá ser al principio a lo mejor algo conflictivo, podrá ser al principio a lo mejor algo que choca mucho, de temor inclusive también, como lo mencioné ahorita. Pero tenemos que poner la confianza en Dios y tenemos que dialogar mucho entre nosotros. O sea, padres e hijos. Tiene que haber diálogo, tiene que haber testimonio también sobre todo. O sea, testimonio de nuestra vida, de lo que estoy haciendo. Ese fue un poquito mi proceso. Mis padres también al principio, olvídalo. O sea, era inaceptable aceptar mi vocación, o sea, el que yo haya descubierto la vida religiosa, más porque yo nunca di indicios en mi juventud, mi niñez, nada de querer ser religioso, de querer ser sacerdote. Entonces para ellos sí fue un choque que yo al principio no comprendía, pero después, digamos, en mi proceso de formación, pues digo que es importante, vas descubriendo que también es un proceso para la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que así se supera o así hay que ir caminando en este proceso cuando la familia opina lo contrario o no está apoyando. ¿Dónde puedo encontrar un asesor espiritual? Es la última pregunta. Un asesor espiritual es clave en este proceso de discernimiento, es el que acompaña. ¿Dónde lo puedes encontrar? No se vende, no está en las tiendas, eh, pero cualquier sacerdote puede ser acompañante espiritual, cualquier religioso, de preferencia ya devotos perpetuos,
puede ser un acompañante espiritual. También ser acompañante espiritual es un carisma que Dios da, ¿eh? Hay acompañantes espirituales muy buenos porque tienen este carisma de poder acompañar. Por ejemplo, todos los que trabajan en la formación de la vida consagrada, pues prácticamente tienen un carisma de acompañamiento porque van acompañando a los jóvenes a discernir. Pero yo creo que, hay que primero, pues no solamente es elegir este y este quiero y listo. Hay que ver también esta relación que se da entre el que acompaña y el que es acompañado. Porque, pues bueno, puedes tener una muy buena relación con el padre, pero hay que tener en cuenta que muchas veces el acompañante espiritual no necesariamente tiene que ser mi amigo, no es mi amigo, ¿eh? Porque si uno lleva la dirección espiritual, el acompañamiento seriamente, tiene un poder magnífico. Porque imagínense, o sea, uno abre su corazón y uno está dispuesto a dejarse acompañar y a dialogar con el director espiritual, tratando temas muy espirituales y muy humanos también. Entonces, pues cualquier persona, consagrado o consagrada, sacerdote, puede ser un buen acompañamiento espiritual, pero sí hay que, pues, ustedes mismos elegir quién puede ser, su propio acompañante espiritual, ¿no? Ya sea su párroco, ya sea algún otro sacerdote que conozcan. Lo que sí, fíjense que en estos tiempos de pandemia, muchísimos me han preguntado que si puedo yo ser acompañante espiritual a través de Instagram o a través de chat o WhatsApp. Yo les he dicho que no, porque en lo personal yo creo que, podemos platicar a través de una llamada telefónica o a través de algún chat, pero también es necesaria la presencia física. Y si solamente va a ser así, yo creo que para mí no es lo más recomendable, ni creo que sea lo mejor. Creo que la presencia física es importante. Entonces, pudiéramos vernos, digamos, por algún medio digital en ocasiones, pero también es necesario que nos veamos físicamente, ¿no? Porque todo habla, las manos, los pies, el cuerpo, todo habla, ¿no? Entonces es necesario la presencia física, ¿no? Es muy necesaria. Entonces, pues bueno, yo he respondido así en mis redes sociales, he respondido así, que no recomiendo mucho que solamente sea por medios digitales, no lo recomiendo mucho. Bueno, hermanos, hermanas, pues se acabaron las preguntas. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por darme la oportunidad también de responder algunas. Espero ya haya respondido, lo más claro posible y que ustedes pues disciernan con generosidad la llamada de Dios en su vida. Es bien importante decidirnos con generosidad y responder con fidelidad a la llamada de Dios en nuestra vida. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, todas mis oraciones, paz y bendiciones.